Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144 en Los Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuluaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal. A hacer la grabación hoy, ¿no? Entonces repetimos. El padre Oscar Tapia es párroco del Corazón de Jesús en la diócesis de Latacunga y es encargado de la animación bíblica de la pastoral. Y también hoy día nos está facilitando el tema, el valioso tema, la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Bienvenidos a todos, gracias por participar en nuestro espacio con enfoque católico y con enfoque virtual. Adelante, padre Oscar Tapia, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Sí se escucha bien el audio? Perfecto. Muy bien. Gracias por invitarme. Realmente me siento muy contento cuando tengo que compartir estos temas. Este tema sobre todo bien importante en este tiempo de Pascua y Pascua en muchos sentidos. Por ejemplo, Pascua hemos pasado, hemos dado este paso, ¿no es cierto? Este cambio a una a esta elección de un nuevo papa, el Papa León XIV. Esto es muy importante para nuestra iglesia y justo en este tiempo de Pascua. En Pascua parte al encuentro con el Señor el Papa Francisco y se hacen se pone todo lo que el Vaticano, lo que la Iglesia de Roma hace para elegir un nuevo sucesor de Pedro, un nuevo papa. Bueno, el tema es la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Yo quiero con ustedes compartir algo fundamental, porque para entender lo que es la Pascua de Jesús, un canto que lo cantamos por lo general el domingo de resurrección, nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya. Esto se canta en diversos tonos, de diversas maneras, pero este es el canto que lo cantamos como himno especial el día de la resurrección. Para entender lo que es la Pascua de Cristo, es necesario, muy necesario, entender lo que es la Pascua judía. Yo quiero hablar un poquito sobre la Pascua judía, algo pequeño nomás, no quiero meterme a muchos detalles, a lo mejor que tal vez nos confundan más, a lo mejor y
y no nos den una respuesta a lo que queremos conocer. Eh, Miren qué importante es el conocimiento. El Evangelio de la semana pasada nos hablaba de estos 5 verbos, ¿no es cierto? El primer verbo decía escuchar. Ese es el primer paso. Con ese primer paso se da el segundo, conocer. Y después de conocer viene el término seguir. Porque una vez que yo conozco, descubro, amo y sigo lo que amo. Cuando no amo, imposible, no sigo nada, no puedo seguir. Y luego el discipulado, seguir. Y por último, la acción de Dios para con todos. Dios siempre nos protege, nos defiende. En eso consiste la historia de la salvación. Desde tiempos inmemoriales, los pastores nómadas celebraban con ocasión del comienzo del año en el mes de Nisan, que por aquí cae más o menos por abril en nuestro calendario occidental, con la época, con ocasión de la época de transición entre el invierno y la primavera, donde los pastores se alistan para salir al pastoreo. No es lo mismo salir en tiempo de verano, en un frío terrible, ahora ya en la primavera, a más de un clima agradable, la tierra está verde, florecida, en los desiertos, por ahí en ciertos lugares existe agua, existe pasto, entonces vale la pena empezar esta dura faena. Encontrar un oasis en el desierto es cosa seria, hay que caminar, caminar horas y horas e inclusive a veces días, con el peligro que el rebaño, que una de las ovejas o que al menos la mitad del rebaño desaparezca por la sed. Era la época del año, inclusive en la cual nacían las crías de las ovejas. Era la época en la cual ellos tenían que comenzar de nuevo esa peregrinación. Por eso la Pascua se convierte en un tiempo de peregrinación, que los conduciría ¿a dónde? Al país, como dice, que emana leche y miel, a una tierra cultivada, en cuyas inmediaciones podría pasar tranquilamente el tiempo del verano, que es cruel también el verano. Tremendo sol y en la noche tremendo frío. En la noche del primer día de la luna llena de la primavera se reunían los pastores en el desierto, sacrificaban un cordero y realizaban un rito mágico. Era un rito mágico. Estoy hablando de la Pascua antes del Éxodo. Nuestra Pascua, haciendo una lectura de lo que es nuestra historia, la historia de la salvación, parte de una situación natural, donde el hombre va descubriendo poco a poco, busca a Dios, mientras Dios sale al encuentro del hombre, el hombre busca a Dios también. Pero lo importante en la Sagrada Escritura es cómo Dios se da a conocer saliendo al encuentro de nosotros. Solo así se revela. Ellos hacían este rito mágico, rito mágico para espantar los espíritus que podían perjudicar a los ganados, matar a las ovejas y para invocar los buenos espíritus. Y celebraban una cena. En esta cena comían las carnes del cordero con los vegetales que podían encontrar en el desierto. Lea usted Éxodo 12. Ahí nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Cuando la celebración tenía efectivamente un sentido religioso, agradecían a los dioses. En ese tiempo eran los dioses, no Dios. No se conocía a Yahvé Dios. Ese es el politeísmo. Después el enoteísmo, para pasar a un monoteísmo. Y agradecer a los dioses por la protección de los ganados, de la tierra. Ellos mismos experimentaban estas bondades en la peregrinación que los llevaba
más allá del desierto. En algún momento, cuando ya eran pueblos sedentarios, la fiesta de la Pascua, que era una fiesta pastoril, coincidió con la fiesta de primavera de los agricultores, en cambio. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos confrontados dos modos de producción. Así podemos decir, ¿no es cierto? En el antiguo Próximo Oriente. El pastoril y el agrícola. ¿Qué era Caín? Caín era agricultor. ¿Y qué era Abel? Era pastor. Son dos hermanos que lógicamente nosotros vemos que desde el comienzo de la historia comienza manchada, teñida con sangre, con un fratricidio, no sé, cuando dice que Caín se lanzó contra Abel y lo mató. Luego, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que va a resonar en todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu hermano? Y por qué no, después también, ¿no? Después también. La fiesta de los agricultores consistía más que todo en comer los panes sin levadura. Ahí viene el tema del pan ácimo, amasados con los primeros frutos de la cosecha de los cereales que tenían. De eso hacían el pan ácimo. Ahorita hemos visto como una ¿no es cierto? Pre-Pascua. La pre-Pascua de los... Ahora, ¿en qué consiste la Pascua propiamente dicha de los israelitas? Quizá algunos de nosotros hemos tenido la suerte de participar en una Pascua judía. Yo he participado por 2 ocasiones de una comida de la Pascua judía. Y es muy importante porque los que conocen la historia para ellos les es muy familiar cada uno de los signos que se comparten en esa cena. Los que no conocen preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué comemos de esto? Enseguida los que conocen, el que está al frente de la cena, hace el relato. Nosotros fuimos esclavos en el país de Egipto y Dios nos liberó, nos sacó de la esclavitud. La memoria histórica, conocer nuestra historia. El Papa Francisco hablaba sobre esto. Inclusive no podemos leer la Biblia, la palabra de Dios, prescindiendo de la historia y quedarnos de un análisis solamente literario. Al prescindir, al sacar la palabra de Dios de la historia, se convierte en algo alienante para el ser humano, en algo que no tocaría el corazón ni daría ninguna respuesta a las circunstancias y a las problemáticas, grandes problemáticas y cuestionamientos del mundo de hoy. Todo está en el marco, en el plano de la historia. Ahora vamos a ver la Pascua propiamente dicha de los israelitas. La fiesta de la primavera que ya existía, de la que ya he hablado, antes del surgimiento de Israel como pueblo, se relacionó estrechamente con la experiencia de fe de la liberación de los hebreos que estaban esclavos en Egipto. Aquí hay un detalle que quiero que ustedes lo sepan. ¿Por qué es importante la Pascua? Por 2 razones. Primero, porque conmemora la liberación de la esclavitud. Fueron esclavos en Egipto. Y en segundo lugar, porque celebra el nacimiento de Israel como pueblo. Ya como pueblo. Son tribus dispersas que se juntan, ¿no es cierto? Y un hecho fundante los une. ¿Cuál es ese hecho fundante? El éxodo, la liberación. Qué bueno que ahora también nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestras familias se unan en ese único hecho fundante de la historia de la vida, la liberación. El ser humano ha sido hecho para ser libre, no para ser esclavo, siempre para ser libre.
Esta Pascua la encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Y ya no se celebró en función de los ganados ni de las cosechas en el caso de la fiesta de los campesinos, sino como conmemoración de la liberación del Éxodo. Ya esto de los ganados y peor de invocar a los dioses para que protejan al ganado, darle gracias porque sí nos ha ido bien en este tiempo de pastoreo, ya no eso. Era más bien una conmemoración de la liberación de Egipto. La palabra conmemorar es muy importante. En griego se dice anamnesis. Cuando decimos de la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, una fiesta de la actualización, de la redención, de la muerte y resurrección de Jesús. La fiesta comenzaba con la cena pascual y se extendía por 7 días de acuerdo con la tradición de los de ácimos. Aquí vemos en Éxodo 12, 14, 20. Justamente tengo la cita de aquí, pero son citas largas, ¿no es cierto? Comeréis panes ácimos durante 7 días. Desde el primer día retiraréis de vuestras casas la levadura. ¿Por qué? Porque todo lo antiguo tiene que desaparecer. Todo lo antiguo. Acuérdense ustedes que cuando comían el maná en el desierto, prohibido, prohibido coger más de la cuenta, porque si yo estaba inseguro y cogía más de la cuenta porque mañana tal vez me va a faltar o tengo pereza de ir a recoger el maná, al otro día ya ese maná no valía, estaba podrido, no servía. Entonces, prohibido acumular. Esta fiesta de la Pascua israelita tiene toda una historia que nos obliga a considerar varios momentos. Vamos a ver cuáles son esos momentos. Primero, primer momento, es aquello que podríamos nosotros designar como la celebración doméstica, cuando se realizaba un rito con la sangre. Acuérdense ustedes, dice, marcarán los dinteles de las casas. Cuando el ángel exterminador pasa por ahí, ve marcados los dinteles de la casa y pasa de largo. No morirán los primogénitos. Además de la cena propiamente dicha, lógicamente, había una cena propiamente dicha. Luego, en segundo lugar, la celebración centralizada en Jerusalén, que incluía un sacrificio cultural con la sangre, recogida por los sacerdotes. Esta sangre la recogían en vasijas que se pasaban de mano en mano hasta el altar de los sacrificios. La parte que correspondía a Dios en el banquete de la comunión y una cena que obedecía a un ritual bien establecido, en el que jugaban un papel fundamental las carnes del cordero, eran las carnes del cordero, el pan ácimo, el pan sin levadura, las hierbas amargas y ante todo las 4 copas de vino. Acuérdense que en la celebración eucarística decimos del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, o sea, la copa de vino. Habían 4 copas de vino. Eso se toma en la cena pascual. Por eso es bueno asistir a la cena pascual. Lo malo es cuando toca comer las hierbas amargas. Eso es terrible. Y hay también un preparado que lo hacen como con un curtido, como con ajo, cebolla, que cuando uno come eso, la nariz le sale, como decir, secreción de la nariz, moco, y le sale lágrimas de los ojos. ¿Y por qué esto? Uno siempre pregunta, ¿qué significa? Es que son las lágrimas del pueblo que pasó por el desierto. No fue nada fácil. Lo que nuestros padres nos heredaron ahora no fue nada fácil. Esta es la historia. Y es importante que ustedes la conozcan y construyan el presente a partir
de la historia, a partir de lo que hemos vivido. Nosotros somos fruto de eso que hemos vivido, ¿no? Ya. Eh, También todos estos elementos de la cena encarnaban simbólicamente el memorial del Éxodo. Por eso las lágrimas, ¿sí? Todos los elementos del Éxodo. Lógicamente, compartido fraternalmente. La cena tenía una hermosa estructura pedagógica, porque todo se explicaba. Se permitía inclusive que los niños vayan aprendiendo cosa por cosa. Y con eso los niños aprendían a ser judíos. Repito de nuevo, los niños aprendían a ser judíos, a convertirse en miembros del pueblo elegido. En la época de Jesús, la cena pascual tenía además una importancia escatológica muy grande. Las esperanzas mesiánicas eran cultivadas de una manera especial en esta cena, lo que hace bien comprensible el hecho de que ya en los mismos relatos, por lo menos de los evangelios sinópticos, se dé tanta trascendencia a la referencia a esta fiesta. Ahora, de los judíos de hoy, ¿cómo nos narraría hoy un judío su celebración pascual? Esa es la pregunta. Hay que tener en cuenta que desde la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Vespasiano, los judíos renunciaron a comer en la cena pascual el cordero inmolado, y también que la cena pascual se celebra una vez que se ha asistido a la liturgia sinagogal, a la sinagoga. Todo comienzo, todo comienza en la tarde del famoso Seder, que significa orden. Los judíos llaman a la cena pascual cena del Señor, porque en ella está rigurosamente ordenado, todo ordenado. Esa es la liturgia. Pues se trata de la tarde más solemne del año. Con anticipación ha sido retirado todo pan fermentado y ha sido guardada la vajilla ordinaria. Para la fiesta hay una vajilla especial. Se prepara pues la fuente del ceder, del plato, se ponen las copas en las que se servirá el vino como signo de alegría. Si pasamos momentos de tristeza, el desierto no fue nada fácil, pero también la liberación es motivo de alegría, que no tenemos que comer, que no tenemos agua, que pasamos situaciones tan duras, tan penosas en el desierto, pero también es alegría ser libre. Ser libre es motivo de alegría. Se acercan las sillas cómodas que reemplazan los famosos, los triclinios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, aparece el arquitriclinios, ¿sí? En esto se recostaban en las sillas cómodas los comensales en las cenas antiguas, y precisamente era signo de libertad, era signo de libertad. La persona libre, ¿cierto? Se recostaba. Usted escuche la descripción de la sala superior del segundo piso, y ahí ustedes van a ver que habían divanes donde los discípulos recostados comían. La introducción consiste en el servicio de la primera copa de vino, que se bebe mientras se pronuncia una oración de alabanza. El padre de familia moja entonces la verdura en el agua salada, pronuncia una bendición y da algo a cada uno. Luego reparte el pan ácimo, del que separa la mitad para después de la cena. Reparte la mitad del pan ácimo. Ahora tiene lugar la cena propiamente dicha. El padre de familia dirige una invitación a los que tienen hambre y a los pobres. Se sirve entonces la segunda copa. El menor de los asistentes pregunta, el muchacho, el catequizando, pregunta sobre la razón por la cual se celebra esta forma de fiesta. Y todos los adultos, los entendidos responden: un día fuimos de esclavos del faraón en Egipto. Entonces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera de allí. Qué importante esto.
yo no sé si estarán a gusto, estarán aburridos, pero dense cuenta ustedes cómo mediante estos actos conmemorativos, litúrgicos, se recuerda la historia, se revive la historia. Y al conocer la historia, pues somos o tenemos identidad y podemos actuar como pueblo, valorando nuestra historia. Se narra entonces aquí la historia de la liberación. Y aquí vienen momentos muy importantes. Se narra las 10 plagas, cada uno mete un dedo en la copa de vino, toma 10 veces una gotita y la derrama. Son ritos simbólicos, ¿no? Bien importante. No se debe beber completamente la copa de la alegría, ¿sí? Pues entonces hubo mucho sufrimiento entre las gentes en Egipto, porque si tú tomas toda la copa te vas a chumar y no tiene sentido que seas demasiado alegrón. La alegría sí es importante, pero cuidado con llegar a ser demasiado alegrón, ¿ah? Que como que no te importó también el dolor, el sufrimiento. Eso nos invita a ser muy recatados, muy recatados. Se bebe entonces la segunda copa, el padre de familia toma el pan, pronuncia la acción de gracia, lo parte y da de él, no, perdón, esa es la tercera copa, un trocito a cada uno de pan. De la misma manera, toma las hierbas amargas. ¿Qué son las hierbas amargas? Recordar lo duro, lo cruel que fue estar en el desierto, lo amargo. Y se le da pronunciando la bendición. Vean, aprendamos a agradecer a Dios por todo. Job decía, si a Dios le di gracias en las buenas cuando tenía todo, ahora también le agradezco porque no tengo. En las malas estoy agradecido con el Señor. ¿Se acuerdan que la mujer le dijo, maldícese Dios y muérete? Viejo hediondo, apestoso, mira cómo estás con esa sarna terrible en la ceniza, ya no vale la pena que sigas viviendo. Ese Dios no es misericordioso, no existe, maldícelo. Qué importante la fe de Job. En ese momento son traídas las viandas propiamente dichas de la cena. En esas viandas se traían la carne del cordero. Me imagino yo, cuando hay una fiesta, traen en las viandas de ahora, pues cuando hacen los, ¿cómo se llama esto? Cuando dan de comer de todo, ¿sí? Esos menús. Bueno, se me fue la palabra. Buffet, ¿no es cierto? El buffet. Y nosotros vemos abundante comida y cuando vamos con hambre, da la impresión de que nos vamos a acabar todo. Y cuando empezamos a comer, no nos avanzamos, ya nos llenamos y ahí queda todo, ¿sí? Después se sirve la tercera copa. El padre de familia comienza la oración de la mesa con las palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Vean, estas palabras son bonitas. Alabemos a quien nos da el alimento y reza la oración de la mesa. Ahí se bebe la tercera copa. Ojo, se sirve finalmente la cuarta copa. Se abre la puerta para que pueda entrar el mensajero del Mesías, el profeta Elías. En medio de la mesa se pone una copa llena de vino para él. Se canta la segunda parte del jalel y se bebe la cuarta copa. Ojo, aquí viene la Pascua cristiana. Del mismo modo, acabada la cena, ¿qué hizo? Tomó el cáliz. El texto dice que se cante el jalel. ¿Qué es el jalel? El aleluya, ¿sí? El famoso himno de la Pascua, del paso del Mar Rojo. Es que los enemigos, los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo. Los capitanes, con todos esos carros de guerra, con todo ese signo de victoria humana, fueron humillados delante de los israelitas. Y los israelitas se dieron cuenta que nadie puede haber por encima de ese Dios todopoderoso que los ha librado, de Yahvé Dios, de Yahvé Dios. Bien, ahora vamos, luego termina con una oración, la celebración. Esto es bien importante. Ahora sí vamos a meternos en la Pascua cristiana. ¿Qué es la Pascua cristiana? ¿Sí? La Pascua de nosotros. ¿Sí? Hemos visto la Pascua judía. Ahora vamos a ver la Pascua de Cristo. Y para eso vamos a tomar el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan alude a tres Pascuas, ¿no es cierto? De Cristo. La primera que coincide con la expulsión de los mercaderes. ¿Se acuerdan? Después de las bodas de Caná, Jesús fue para, ¿cierto? Para el sur y encuentra a los vendedores. Esto que aparece en los sinópticos, en cambio en Mateo, Marcos y Lucas, al final del ministerio de Jesús, aquí aparece al comienzo. Qué importante es empezar barriendo la casa, ¿no es cierto? Hay que empezar barriendo la casa en vez de barrer después de la fiesta. Yo prefiero barrer antes de la fiesta para que esté limpiecita cuando, cuando estoy haciendo la fiesta. ¿Sí? Bien. Dos, cuando nos habla del tema del pan en el capítulo 6. Qué importante este capítulo. Todo un desarrollo alrededor del pan, que termina con qué? Con el abandono de toda esa muchedumbre que le seguía a Jesús. Porque cuando la cosa es seria, no todos quieren seguir a Jesús o no todos queremos seguir a Jesús. En los momentos duros, cuando Jesús dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Pensarán que la vida es solo comer, comer y comer. Ay, Señor, ¿desde cuándo estás aquí? ¿A qué hora llegaste? Y Jesús interpreta hasta con cierto malestar, lo que muchas veces la gente hace con nosotros, ¿no es cierto? Hay gente que viene donde nosotros y dice, Padrecito, disculpará que solo cuando se le necesita se le busca. Y yo sé decir, ya me di cuenta, esa es la triste realidad. A Jesús también. ¿Desde cuándo estás aquí, maestro? Muy bien saben todos, si no, Jesús le responde, es que ustedes no me buscan porque descubrieron, porque analizaron el signo, sino porque comieron pan hasta hartarse. En otras palabras sería, o sea, ustedes me han visto cara de panadero. O sea, quieren que se les dé siempre el pan, pero ustedes no quieren comprometerse para nada. Y ya vamos a ver que la Eucaristía en sí, esta Pascua, sí, esta Pascua de la que nos habla Jesús, es muy importante para entender la donación de Dios hacia nosotros y cómo nosotros también tenemos que ofrecer ese mismo pan, ese pan que es Cristo a los demás, multiplicar a Cristo en la humanidad. Y luego en el capítulo 12, con el día en que se escogían los corderos pascuales, para manifestar que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Pascua en el Nuevo Testamento equivale a la fiesta de la Pascua o de los ácimos, tal como vimos en el Antiguo Testamento. Por eso yo les decía, tenemos que entender la Pascua del Antiguo Testamento para entender la del Nuevo Testamento. La Pascua de la cena pascual o del Cordero Pascual. La pasión de Jesús se desarrolla en un contexto pascual, ya que en ese tiempo tuvo lugar la última cena de Jesús, su prendimiento, su interrogatorio y su condena. Según los sinópticos, Jesús fue condenado la noche de Pascua y crucificado al día siguiente. La última cena de Jesús fue pascual. Ojo, a ver, según los sinópticos, la última cena de Jesús fue pascual. Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, según San Juan, todos estos acontecimientos tuvieron lugar 24 horas antes. Según Juan, Jesús murió cuando se degollaban los corderos de Pascua, en la tarde del 14 del Nisan, o 14 de abril aquí. Por eso es que la Semana Santa cae en esa fecha. Los sinópticos ponen de relieve que la última cena es la Pascua Nueva. A ver, Mateo, Marcos y Lucas, la última cena, Pascua Nueva. En cambio, para Juan, en Juan Juan acentúa más bien que Jesús es el nuevo Cordero y lo presenta así desde el comienzo, desde el capítulo mismo 1, cuando Juan Bautista, como buen catequista, dice, ese es el Cordero de Dios
y los dos que le seguían se van tras de Jesús. Ahí es cuando Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos dicen, Rabí, ¿dónde vives? Rabí, Pumenes. Y luego dice Jesús, vengan y verán. Y el texto dice, fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él el resto del día. Hoy se interpreta que la última cena de Jesús fue banquete con los gestos del ritual judío, de la comida, es decir, bendición de pan y acción de gracias por el vino después de haber cenado. Los relatos de la Eucaristía omiten la descripción del ritual judío y ponen énfasis en estos dos gestos, ¿sí? Primero, tomó el pan, dio gracias. Después, tomó la copa de vino. De nuevo, dio gracias. Tomar pan, tomar vino. Y el segundo gesto, dar gracias. En griego se dice eucharistein, eucharisteo, dar gracias. Todas las comidas de Jesús eran buena noticia que hacían presente ya, aunque no en su plenitud, el banquete escatológico del reino de Dios. Jesús comió con los pobres, reconcilió en la mesa a pecadores, dice no, diariamente con sus discípulos. La última cena tuvo un relieve pascual. Los 4 relatos de la institución, esto entendamos, son adaptaciones litúrgicas de las palabras y acciones de Jesús en la última cena. En realidad, no cuentan lo que Jesús hizo, sino cómo celebraban los primeros cristianos. San Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmito. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, y después en el capítulo 15 lo vuelve a repetir. De nuevo utiliza la palabra parádosis, es decir, tradición. Recibir del Señor lo que yo con que recibí. Por eso es que a los que se inventan otras cosas en este tiempo, no. Tenemos que ser fieles a la tradición. Los 4 relatos coinciden en señalar lo que Jesús hizo y difieren en precisar lo que dijo. Jesús se compara a sí mismo con el pan y el vino. O sea, el pan, su cuerpo, el vino, la sangre. Según la antropología semita, el hombre es carne, sarx. La sangre era para los hebreos sustancia de vida. No se olviden ustedes, los judíos no pueden comer la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la sustancia de vida. ¿Y qué es lo que perdió el hombre con el pecado? La vida. Pero ahora Jesús nos dice, tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre. ¿Por qué nos entrega su sangre? Porque Jesús en cambio nos restituye la vida. Y podemos, por lo tanto, comer su sangre. El término cuerpo en contraste con espíritu se emplea para referirse a toda la persona. Está en conexión con el pan, la sangre apunta a la muerte violenta, por eso dice sangre que será derramada. Los dos gestos judíos en la última cena pascual manifiestan el relieve eucarístico de la Pascua cristiana. Hay una bendición sobre el pan y la copa. Se ofrece el pan partido y la copa de vino. Y se acompaña esta entrega con palabras significativas y eficaces. Significativas y eficaces. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, eficaces para el perdón de los pecados. Y como sacramento, lógicamente, son eficaces, porque hacen lo que dicen.
La Pascua cristiana, es posible que desde los primeros orígenes cristianos hubiese una celebración específica pascual cada año. Recordemos que el domingo, Día del Señor, era fiesta pascual semanal. No sabemos la fecha exacta desde cuándo se pasó de ser 8 días después a ser una vez al año. Así como se conmemoraba la Pascua judía una vez al año, ahora también la Pascua cristiana se celebrará año, cada año. Ya desde el año 50 tenemos vestigios históricos que ya se celebraba cada año, por ejemplo, en Roma, Corinto, Asia Menor, Jerusalén. Incluso hay quienes piensan que la segunda carta de Pedro es una homilía pascual pronunciada en Roma y se dirigía a los cristianos de entonces como una especie de primera encíclica, Pedro, sí, celebrando. Bueno, pero esos son solamente, solamente teorías. Ahora, lo cierto es que desde finales del siglo primero, la Pascua anual es la fiesta más importante de la iglesia. La corriente oriental defendía que la Pascua debía celebrarse el Viernes Santo al atardecer, con una Eucaristía. En cambio, en Occidente se pensaba que había de festejarse en las primeras horas del domingo siguiente al viernes. Por eso, a finales del siglo segundo, por el Papa Víctor, decisión del Papa Víctor, se impuso la tradición romana para celebrar 3 días después. Por eso es que nosotros celebramos la Pascua al tercer día y en el credo decimos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya en el concilio de Nicea, en el año 325, determinó que ese domingo fuera el siguiente a la luna nueva del equinoccio de primavera, es decir, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. ¿Qué es lo que destacamos de esta Pascua? ¿Por qué la Pascua de Jesús es nuestra Pascua? No puede ser de otro modo, porque la cena del Señor tiene este tinte fraternal, este tinte de gratitud, memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, y conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte y su retorno al Padre. La vigilia nocturna con la comunidad despierta a la espera del retorno del Señor. La celebración culminaba con la Eucaristía de la madrugada del domingo, a la que pronto precedió el bautismo de los catecúmenos adultos, a quienes se les evangelizaba. En el Vaticano II, el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 5, ha revalorizado el sentido pascual del cristianismo. Esta obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios la realizó Cristo principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección y gloriosa ascensión. ¿Cuáles son los detalles de esta Pascua nuestra, de la Pascua de Cristo para nosotros? Es que por medio de la pasión, muerte y resurrección, Jesús nos ha dado la vida definitiva, la vida eterna. Y todos estamos llamados, todos estamos acogidos, todos estamos abrazados por esa cruz, por esos brazos de Jesús extendidos, ¿cierto? Para acogernos y para comunicarnos la vida, esa vida definitiva, que es la que Él nos ofrece, la que Él nos dijo desde antes. Nadie les arrebatará de mi mano. Esto es bonito. En cambio, los falsos pastores venden a las ovejas, traicionan. Acá, en cambio, protege, cuida, acoge, levanta, cura. Por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las confió a mí. Y el Padre es superior a mí. El Padre y yo somos uno. Terminaba diciendo el Evangelio del día domingo, ¿sí? El Evangelio del día domingo. Pascua de Cristo, Pascua nuestra. Una Pascua que nos trae como
mensaje central el don de la paz. Como decía el Papa León XIV en el saludo, el día que lo nombraron, él decía, la paz esté con ustedes. Y cuando reflexionaba decía, es que este es del saludo pascual, la paz. Una paz que no es, ojo, una paz que no es una, el Papa sabía, el Papa Benedicto decía, no es la ausencia de guerra, no es una paz de cementerios, sino es fruto de la justicia. Es que se hizo justicia, sí, porque triunfó el bien. Y la justicia es eso precisamente. Cuando el bien triunfa por encima del mal, por encima del odio, por encima de la muerte, triunfa la vida. Y por encima de las tinieblas, triunfa la luz, que es Cristo, que nos abre un nuevo horizonte para nosotros. Qué hermoso saber cuando Jesús muere, la cortina del templo se rasga desde arriba abajo, para decirnos, ya no hay obstáculo de hoy en adelante para acudir a Dios. Dios, el cielo, ha bajado a la tierra y es que Jesús ha querido quedarse para siempre con nosotros. Amén. Buenas noches. Ah, muchas gracias al Padre Oscar por participar y colaborarnos con esta hermosa charla, la Pascua de Jesús. Gracias también a todos los que están participando. Si tenemos alguna pregunta de pronto o algún comentario, adelante. Ricardo, parece que deseas hablar. Sí, Padre Oscar, me encantó su charla, muchas ideas que ahora hay que retomarlas y leerlas con calma, porque entendemos, el tiempo es muy corto para explayar todo, pero me gustaría, bueno, entre otras cosas, ¿no? En la sierra, ustedes de la Tacunga, la experiencia del pueblo el domingo de Pascua, ¿cómo es? Entiendo que las comunidades indígenas viven la belleza de la Pampamesa, por lo general después de todas las Eucaristías dominicales, pero el tiempo pascual se presta para una reflexión posterior, ¿no? Para poder compartir en una Pampamesa, no sé, otras expresiones que nos pueden ayudar a nosotros, tomándolas acá en nuestros grupos, para poder vivir con plenitud estas experiencias. Usted dijo, lo ritual que se vivió en el templo de Jerusalén, pues decir usted con detalle, lo explica cómo se lo vivía en cada familia. Y a veces pienso que esas cositas también en nuestros hogares faltan, ¿no? Porque a veces dejamos a Dios en el templo y luego en la casa la conversación ya no es de Dios, son otras cosas, son otros asuntos, si es tiempo de fiesta, nos dejamos deslumbrar por la fiesta, pero ya los símbolos, la riqueza de los símbolos se pierde. En la sierra, entre los indígenas, la belleza de la Pampa Mesa, Padre Oscar, me gustaría que nos ayude un poquito. Miren, yo quiero explicarles algo. En la primera parte de la charla de la Pascua judía, yo quiero que tengan una idea bien clara. No hay diferencia entre lo que se aprende en la casa y lo que se lleva a, no voy a decir iglesia, en hebreo se dice cajal, que igual se traduce en griego por eclesía, pero a la comunidad diría yo. Es que los valores que se viven en la casa, el padre de familia tiene toda la obligación de instruir a sus hijos en el conocimiento de sus tradiciones. ¿Y las tradiciones cuáles son? Las tradiciones son solidaridad, compartir, sacrificio, entrega, pero también alegría, también alegría. Y esto se tiene que vivir también. Dos, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, nosotros podemos ver que esto de la pambamesa que se dice, la Eucaristía no está fuera de la fraternidad del ágape. Por eso en las comunidades de Corintio, sin duda, esta Eucaristía, esta celebración litúrgica les llevaba a compartir el pan,
Porque, ¿qué se descubre en la misa? Un mismo pan que se parte para todos y por lo tanto la vida tiene que ser así mismo. Un pan que se parte para todos, donde nadie tiene que morir de hambre. Nadie puede quedarse excluido de los bienes de la naturaleza, de los bienes de la creación. Y eso es lo que se intenta también vivir en las comunidades de la serranía. Los indígenas entienden muy bien que la creación es un don de Dios para todos, donde todos estamos llamados a compartir cada quien según lo que tiene. Nunca nadie dice que no tiene. Todos tienen algo para compartir y eso los llevan para celebrar juntos la vida a través del compartir el pan de cada día, habiendo entendido el significado que tiene la Eucaristía. Yo creo que eso es también para todos. Cada Eucaristía es un envío, es una misión. Precisamente por eso decimos misa, porque la misa en latín antiguamente, en vez de decir pueden ir en paz, como decimos ahora en español, antes se decía iter missam est, que significa vayan a hacer realidad esto que hoy ustedes aprendieron. Es como que más o menos cuando usted va a una fiesta y les brindan un arroz con una presa de pollo y una chuleta y van marido y mujer, ¿usted qué hace? Se come un poquito nomás y el resto usted guanja. Guanja se dice aquí, no sé, no es un término conocido en la costa. Guanjar, guanjar quiere decir, vamos, pidamos una fundita para llevar eso a la casa, donde mañana nos tomamos un cafecito con mis 3 hijos que quedaron durmiendo, no participaron de la fiesta, pero de una u otra manera ellos van a participar de la fraternidad que compartimos allá, de lo que compartimos. La misa tiene que ser eso. Aunque no participaron de todo el rito, pero sí llevamos algo para compartir con ellos. Y lo que usted dice, desgraciadamente hay un divorcio entre rito y vida. De tal manera que cuando ya salimos de la iglesia, vuela a hacer cualquier cosa y nos olvidamos de Dios. Y por eso no hemos logrado conjugar estas dos realidades, la liturgia con la vida. Y hemos hecho solamente celebraciones de ocasiones u ocasionales. Gracias, padre. Muchas gracias, Padre Oscar. ¿Alguna persona más? De pronto, algún comentario, alguna pregunta respecto al tema. Padre, buenas noches, me disculpa, no puedo encender la cámara, la tengo dañada, pero excelente, excelente la charla, muy buena. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Padre, está muy acendrado el jueves y viernes santo. Nuestros templos son rebosantes de gente, pero no hemos logrado todavía que la vigilia pascual sea esa vivencia igual también. Nuestros templos están, si se puede decir, a la mitad de mucho decir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, trabajar en pastoral de una u otra forma para hacer conciencia a nuestras personas, a nuestra gente, que vivir la Pascua es lo más importante? Yo sugiero y con de todo corazón, así es mi experiencia también, esta es una lucha. Por ejemplo, en Quito, ¿cuántas personas salen a la procesión del Jesús de Gran Poder? Que yo le ofrecí este año salir de Cucurucho, que el otro ha ofrecido salir de Verónica, que el otro y todo, ¿cuánta gente? Esa gente está en la misa de Pascua y ya no están. Van el Viernes Santo. Y esto yo estoy tan seguro, nos ha faltado a nosotros catequizar. Nos quejamos que antes participaba muchísima gente de las 3 horas, del Via Crucis, de ríos de gente, pero hemos aprovechado para catequizar a la gente sobre la importancia de la Pascua. ¿Por qué? Porque todo termina en la Pascua tiene su plenitud. Cuando Pedro, ¿se acuerdan que dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 chozas? La Pascua es el momento de la alegría, de la felicidad, donde nos encontramos en esa fraternidad y en ese regocijo, cantamos del aleluya, nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque ha resucitado Jesús y vale la pena estar juntos, celebrar con gozo el paso de la muerte a la vida. ¿Qué más?
Cuando alguien es secuestrado y lo buscan por tantos días y logra la policía encontrarlo, yo veo cómo se abrazan, cómo lloran, qué alegría, qué emoción. Pero qué tal, bueno, vivimos el momento del secuestro, lloramos todo lo que pudimos y el momento que nos encontremos con él vivo, ya lloré, pues ¿para qué? ¿Para qué alegrarme que ya te encuentro? Yo lloré porque pensaba que moriste. Y hubiera sido bueno, mejor que te quedaras muerto para seguir con la tristeza. O sea, la gente le gusta y es una cultura de la tristeza, donde valoramos muy poco la alegría. Aquí nos toca evangelizar, hay que evangelizar. La cultura de muerte, ustedes ven que se impone sobre la vida y nosotros somos signos de vida. Anunciemos la vida, anunciemos a Cristo vivo. San Pablo dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y en la misas, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros lo decimos con toda propiedad. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Se une la historia con esa esperanza escatológica de la venida gloriosa de Cristo, que prometió venir y la esperamos. Gracias, Padre. Amén. Gracias y gracias por su tiempito para acompañarnos. Muchas bendiciones. Para mí ha sido una alegría inmensa compartir con ustedes y ya saben, cuenten con este humilde servidor, cualquier cosa, ¿no? Bueno, de Gracias. lo Muchas que gracias, pueda, Padre Oscar. lo que pueda. Gracias, Muchas Padre gracias, Oscar. Padre Se Oscar. le, se Todo le agradece, excelente. Padre Oscar, y una cosita, ¿no? Verdaderamente, eso nos falta mucho porque se escuchan las procesiones, pero si en verdad quisiéramos lo que dice Jesús, ¿no? Vayan y hagan discípulos en mi nombre, fuera otro mundo. Sí, sí, comparto con ustedes eso también, que nos falta mucho, evangelizar y proclamar a un Jesús vivo y resucitado, ungido por la fuerza del Espíritu Santo. Gracias, Padre Oscar, y bendiciones. No es fácil hacer discípulos, eso es lo más duro, ¿sí? Por eso es que cuando se pregunta en el bautizo a los papás y padrinos, ustedes se comprometen a educar en la fe a sus hijos, ¿qué dicen? Sí nos comprometemos. Y cuando ya el hijo crece, dice, padre, mire, mi hijo al que bautizó ya está grandote. Y yo sé preguntar, ¿y en la fe cómo está? 0 kilómetros, así como cuando lo bauticé, o ha crecido también en la fe. No se trata solo de crecer, ahora crecer se crece nomás, con tal de comer bien, con mantequita se crece, pero en cambio, en la fe, ahí sí es un trabajo constante para convencer. No se trata de vencer. Tú puedes mandar a tu hijo al catecismo, te me vas y punto, y tal, a la misa y todo. Vences por tu imposición, pero cuando convences es cuando ya ellos se sienten capaces de ellos por su propia cuenta responder, ¿no es cierto? Pero en cambio, Claro. ¿qué pasa? Cuando ya se confirman, se salen de la iglesia. Papa Francisco decía, vamos a cambiar el nombre del sacramento. Ya no vamos a decir confirmación, sino extrema unción, porque ya se van todos y ya no regresan más. No hemos logrado convencer, hemos vencido, hemos hecho disciplina, que vamos a organizar esto, que esta cosa, tantas actividades para llamar a la gente, pero solo nos hemos llenado de multitudes, pero en el fondo no hay fe, no hay fe. Es que para cultivar la fe, para trabajar la fe, hay que esforzarse. Los eventos, en cambio, nos dan protagonismo. Cuando inculcamos la fe, eso no nos da protagonismo. Al contrario, a veces nos da contrariedades. Evangelizar no es fácil, es un desafío. Sí, sí, Padre, sí, eso sí, porque yo como persona no vidente, cuando evangelizo y hablo, como ya gracias a Dios, también se cerró la escuela aquí en Loja, de la escuela bíblica. Entonces, eso también es unas situaciones muy, muy complicadas. Pero bueno, dejemos que Dios disponga nuestros corazones y cada día nos encamine por ese camino de la verdad, la fe. Gracias, Padre Oscar. Gracias a todos por haber participado esta noche. Agradecemos también a nuestros colaboradores y auspiciantes,
Emma Molina, ingeniera Pilar Correa, ingeniera Evangelina Zuluaga, también a Librería Jesús el Buen Pastor de Luis Vélez Saca y a la psicóloga clínica Mónica Martínez, que están haciendo posible justamente que sigamos en estos espacios, ¿no? Que Dios les bendiga a todos. Adelante, Juanito, con tu despedida y oración final. Sí, Padre, le vamos a pedir que por favor nos dé la bendición para despedirnos y ojalá nos pueda acompañar otro espacio tan bonito e interesante como los que usted hace. Vamos a rezar un Ave María dándole gracias a Papito Dios, a la Madre Santísima por el nuevo Papa, por el Papa León XIV. Estamos contentos, yo estoy feliz de la vida porque estar sin Papa es como estar desamparados. Créanse que a mí, les cuento mi experiencia, yo me sentía muy triste. Cuando el la fumata blanca, yo viajaba desde Quito y la fumata blanca en medio camino me paré, ¿sí? Y me paré, se me salieron las lágrimas, como cuando se ve a Cristo que resucitó y dice que los discípulos se llenaron de inmensa alegría. Me llené de inmensa alegría. Que bendiga al Santo Padre, que le dé la sabiduría, la fortaleza. Ser papa significa dejarse crucificar. El momento, yo creo que sobre sus hombros lleva una cruz demasiado pesada. Y de todos nosotros, de nuestras oraciones y de nuestra colaboración, haremos que la cruz sea llevadera para el Santo Padre. Mamita Virgen lo protege y lo ampare. Y a cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de entre todas las mujeres y bendito del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. con Y tu Con su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Una Amén. bendecida noche. Gracias, Dios le Padre pague. Ángel. Qué bendición haberlo Igualmente, tenido. Padre, para usted. Un gusto. Saludos Bendición. de Panamá. Gracias, Padre Oscar. Muchas gracias. Dios bendiga. Gracias Hasta a el próximo todos. lunes. Bendición. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias, Padrecito. Gracias, señorita, gracias. Gracias, Les esperamos. gracias, Ricardo. Gracias a todos. El próximo lunes lo esperamos con la charla con el hermano Jaime Sanabria, sí, sobre la sucesión apostólica. Va a estar muy bueno. Por ahí lo vi al hermano. Ahí está, sí. Les esperamos, 9 de la noche. Sí, Muchas esperamos gracias. Un abrazo. Pasen muy bien. Linda semana. bendiciones. Gracias, hermano. Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144 en Los Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos
nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuloaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal.